Damos gracias a Dios por estar esta mañana una vez más en la casa del Señor, no solamente para alabar y glorificar su nombre, pero también para estudiar su palabra, que es la que sustenta cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos han traído sus Biblias esta mañana? Las quiero ver levantadas, sus Biblias, para que en caso que no traiga se sienta apenado por no traer uno. El próximo domingo usted viene con una Biblia en su mano. Es muy importante que usted verifique personalmente lo que yo estoy enseñando. Tiene que verificar que en efecto está en la palabra de Dios. Lo tiene que leer usted con sus propios ojos. Lo tiene que leer audiblemente para que la palabra de Dios quede grabada en su corazón. Con toda su atención, vamos a abordar el tema que hemos titulado el sistema económico mundial. Tengo malas noticias. Muy pronto lo que usted posee, usted no será dueño más de lo que usted posee. No tendrá deudas, pero tampoco será dueño de nada. El gobierno mundial está trabajando en dirección de despojar a cada ser humano de sus bienes. La Biblia profetiza esto. Antes lo hacían de manera silenciosa, en secreto, pero en este momento lo están haciendo de una forma abierta, porque sienten la urgencia de empujar este sistema económico mundial lo más pronto posible, sin saber muchos de ellos que lo que están haciendo es preparando el escenario para la aparición del anticristo. En el tema que tenemos allí, el sistema económico mundial, tenemos una ciudad de fondo. Yo quiero que ustedes se familiaricen con esa ciudad. No es una ciudad cualquiera. Es la ciudad de Davos, en el país de Suiza. Se encuentra en las montañas suizas, cerca de los Alpes suizos. Es un lugar de recreación en invierno, y aquí es donde el gobierno mundial ha establecido lo que se llama el World Economic Forum. Quiero que se familiaricen con ese término, que es el Foro Económico Mundial. El país de Suiza es un país, y la ciudad de Davos es otro país dentro de un país. Y aquí funciona todo el poder económico mundial que regula todos los centros bancos mundiales en el mundo. Se regulan desde la ciudad de Davos, Suiza. Y por los pasados 50 años, en esta ciudad se ha llevado a cabo el Foro Económico Mundial. Y ya ellos nos dicen que el programa bajo el cual usted y yo perderemos todos nuestros bienes en el año 2030 se lanza en el año 2021. De todos los participantes en el Foro Económico Mundial, una persona de todos los participantes, de todos los jefes de estados, economistas, magnates, diplomáticos, políticos, la persona que ellos menos hubieran deseado que hubiera estado presente es el presidente Trump. Por una razón muy sencilla. El presidente Trump ha enunciado en repetidas ocasiones que él es pro-América y que está en contra de todo organismo mundial que le robe el derecho al ciudadano americano de tener sus propios bienes, de tener libertad de expresión, libertad de religión y desarrollar esta nación como una gran nación. Pareciera que están a punto de tener una gran victoria. Lo sabremos el día 14 de septiembre, cuando el colegio electoral finalmente vote para decidir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 2 al versículo 3. Apocalipsis 18, del versículo 2 al versículo 3. Debo de mencionar aquí, ustedes miran siempre a los sacerdotes con las manitos así juntitas, ¿verdad? Caminando. Déjenme decirles que el sistema católico romano no solamente se dedica a la religión y a la brujería y a la hechicería y al ocultismo y a la adivinación, también se dedica a dominar el mundo económicamente. La Biblia nos dice, hablando de la gran ramera, el capítulo 18 de Apocalipsis, leamos todos juntos: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Oiga bien, son un poder económico en el mundo. Verso 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Padre, al abrir tu palabra, abre nuestros ojos, Señor, porque los medios de prensa a nivel mundial, controlados por el Foro Económico Mundial, engañan al mundo entero. Pero nosotros que conocemos tu palabra, que ha sido profetizado con miles de años de anticipación, la llegada de un personaje llamado el Anticristo, que controlará todo el mundo, pareciera que se avecina su llegada muy prontamente. Solamente te rogamos que tu palabra nos dé entendimiento para saber que vivimos los últimos días y que debemos de apresurar la proclamación del Evangelio para que más personas conozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Bendícenos, bendice a todas las personas oyentes en diversos países. Te rogamos que abras sus corazones, que aunque este mensaje tenga algunos aspectos no muy agradables, las personas puedan tener la paciencia de escuchar la verdad de tu palabra. En Cristo oramos. Amén y amén. Sistema económico mundial. La mayoría de las personas tienen un conocimiento limitado de cómo funciona el sistema económico mundial. Sin embargo, la vida de cada persona es afectada de manera directa por todas las decisiones que toma el sistema económico mundial. El cristiano debe de informarse de los detalles del sistema económico del pasado, del presente y del futuro. Uno de los grandes problemas que tenemos en el capitalismo, aunque es bueno, pero tiene un aspecto negativo, y es que las personas se endeudan de manera indiscriminada. Bueno, el sistema económico mundial nuevo nos está diciendo una cosa que voy a mencionarles en un momento. Nos está diciendo que para el año 2030 usted no tendrá ninguna deuda. En el sistema americano tenemos en las leyes una provisión para cuando las personas están extremadamente endeudadas. La provisión es recurrir al capítulo 7 o capítulo 11 de la ley de bancarrotas, donde en el capítulo 11 las grandes corporaciones pueden reestructurar sus problemas económicos y hacer arreglos con todos sus acreedores. Pero en el capítulo 7, las personas pueden declararse en bancarrota completamente y desprenderse de todas las deudas que tienen y empezar de cero. El problema es que los bancos le continuarán enviando créditos a un porcentaje del 30% de interés anual. Entonces las personas salen de un problema para meterse a uno mayor. El objetivo es
ahogar económicamente a las familias de manera que nunca tenga libertad económica y eso afecte la vida de su familia, su futuro, su vida espiritual y su servicio para con Dios. Tremenda esa situación. Un entendimiento claro del sistema económico mundial nos ayudará a entender los problemas económicos del mundo. El sistema económico comunista imperante en Cuba, Nicaragua, Venezuela, muy pronto en Bolivia, porque los bolivianos no aprendieron nada hace un año que derrocaron a Evo Morales, volvieron a votar por ese partido, el MAS, Movimiento al Socialismo, y allá en Corea del Norte, en Rusia y en China, el sistema comunista, oiga bien lo que le voy a decir, esto solamente lo pueden entender las personas desde Nicaragua o Venezuela que están escuchando este mensaje. El sistema comunista es un sistema que existe, se sostiene y vive en la miseria, en la pobreza, en el hambre y en la opresión. Cuando los movimientos guerrilleros en cada nación para llevar el comunismo empiezan a propagar su idea, dicen que todos van a ser iguales. Lo que no explican es igualmente miserables. Al sistema comunista, las personas que no conocen esta situación, en Nicaragua la gente está abogando en la oposición, mañana, tarde y noche, son encarcelados, torturados, violados en las cárceles, separados de su familia, otros asesinados, con la esperanza de que lo que están haciendo, al igual que en Venezuela, va a producir un cambio. Déjeme decirle, no va a producir ningún cambio. El comunismo, una vez que toma las riendas de una nación, no lo va a soltar bajo ninguna circunstancia. Cuba, 61 años de comunismo. Llegó el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco llegó 2 veces y Cuba continúa siendo comunista. No significa nada la llegada de ningún Papa. Ellos son los promotores del comunismo. El Papa Juan Pablo II llegó 2 veces a Nicaragua. Nicaragua sigue siendo comunista. No sé si alguna vez ha llegado a Venezuela algún Papa. A México ha llegado un montón de veces. México continúa siendo un país idólatra, un país traficante de drogas. Colombia, el Papa ha llegado allá. Colombia continúa siendo un país que trafica con drogas, tiene guerrillas y el país sigue en miseria. La llegada de ningún Papa hace ninguna diferencia en ninguna nación, porque ellos están detrás de esto que yo estoy hablando en el día de hoy. No solamente andan con las manitos juntas, son los destiladores de aguardiente número 1 en el planeta. Si usted no lo sabía. 2 de las órdenes católicas romanas que controlan la distribución, producción y destilación de aguardiente en el mundo, la orden de los dominicos, los que iniciaron la Inquisición en el año 1200. Los otros son los hermanos de la doctrina cristiana. Emborrachan al mundo por todos lados. Los emborrachan con licor y los emborrachan con la religión, para que no conozcan a Jesucristo. Es una burla a los pueblos de la tierra y al alma de los hombres. El comunismo no puede funcionar en la libertad. No la permiten. No les conviene la libertad. Mire qué cosa más contradictoria que sucede cuando el presidente Obama establece las relaciones con Cuba. Cuando empieza a darle apertura económica a Cuba, los dictadores de Cuba estaban contentos. Pero cuando empezó a opinar que tenían que darle libertad a la oposición, Fidel Castro lo tituló de imperialista e interventor en los asuntos internos de Cuba. Si el comunista, si usted le abre la apertura económica, ellos le van a abrir las puertas. Pero cuando usted empieza a opinar cuáles cambios tiene que hacer, ellos esa cercanía no la permiten. Entonces, el comunismo se quedó aquí, amados, hasta el retorno de Jesucristo. El nazismo consideraba que la libertad era un ideal negativo.
El aumento de nuevas instituciones gubernamentales debe ser una preocupación para las personas que amamos la libertad. En un momento le voy a decir lo que dice este libro, miles de años atrás, sobre esta problemática. Las estadísticas demuestran que la mayor cantidad de personas que han muerto en la historia han muerto a manos de sus propios gobiernos. China, 120 millones de muertos. Hitler, 20 millones. Stalin en Rusia, 30 millones. Mao Zedong en China, 60 millones de muertos por hambre, 60 millones fusilados. En Corea del Norte, 3 millones en el año 2000, muertos de hambre. A ellos no les importa que la gente se muera de hambre. No les importa. No les importa la libertad de nadie. Van a fusilar a cuánta persona se les oponga. Y en un momento yo le voy a decir qué tipo de gobierno tendrá el anticristo sobre este planeta. Voy a decirlo una vez más. El gobierno del anticristo, y a esta conclusión no llegué ayer, he estudiado intensamente este tema. El gobierno del anticristo será una mezcla de comunismo, catolicismo e islamismo. Los tres serán derrotados en la segunda venida de Jesucristo. En el siglo XX, a manos de los gobiernos de la tierra, murieron 169.202.000 personas a manos de sus propios gobiernos. Vayamos en primer lugar, quiero mostrarle, hay una imagen que dice COVID-19, regresemos a esa imagen si no la hemos movido. Quiero que se familiaricen con el término reset, the Great Reset. ¿Ok? Aquí tenemos una publicación por el señor Klaus Schwab, el autor del reset económico del mundo. El reset, the Great Reset, significa el gran reinicio o la reconfiguración del sistema económico mundial. Si usted tiene una cuenta bancaria y si tiene una buena cantidad de dinero en el banco, usted nota que el banco siempre le da a usted como 18 centavos al mes por $30,000 en el banco. Y dices, ¿cómo es esto? Porque el banco está invirtiendo ese dinero en una bolsa de valores, ganando 15% por lo menos. Él está haciendo dinero de su dinero. Pero usted le dice que los intereses están tan bajos que no le pueden dar más que 19 centavos por $30,000 anual. Escuchen lo que le voy a decir. El sistema económico mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Foro Económico Mundial llegaron a esta situación. Ya no se pueden bajar los intereses más. Están casi en cero. En los próximos meses o años, los intereses van a empezar a representar un negativo por debajo. Menos 1%, menos 2%, menos 3%. Va a representar pérdidas continuas para el dinero que usted tiene en su cuenta. Entonces, el sistema económico mundial llegó a este punto. Ya no podemos manejar la economía como existe en este momento. Y el plan es que en los próximos 10 años el sistema económico mundial sea reiniciado, reconfigurado. No puede continuar como está. Dos componentes importantes de esa reconfiguración es que usted no va a tener nada. Si usted pensaba que era dueño del sueño americano, el sueño americano lo tiene a la vuelta de 10 años de perderlo. Ponga sus ojos en Jesucristo y no va a tener deudas. ¿Verdad que suena bonito eso? ¿Cómo van a vender la idea? Vamos a estar felices, no le debemos a nadie, no debemos luz, no debemos agua, no debemos impuestos, no debemos la casa, no debemos nada, pero no tenemos nada. ¿Qué le parece que va a producir eso? ¿Por qué cree que esta nación es grande? Porque aquí trabaja todo el mundo 24 horas al día.
Por eso somos la nación que somos. Vea las carreteras de los Estados Unidos, repletas de vehículos y de trailers, transportando cargamento de un lado a otro de los Estados Unidos, los barcos llegando de todo el mundo, los aviones 24 horas al día llevando gente y productos a todas partes del mundo. Mientras estamos durmiendo una cantidad de personas, otros están trabajando de noche. Por eso somos el país que somos. Somos un país de iniciativa, un país de invención, un país de libertad. Aquí en este país ninguna persona tiene ningún impedimento de establecer su propio negocio. Vaya a Cuba, hasta para ser payaso tiene que organizarse con el gobierno o lo echan preso. Para ser payaso. En México es fácil ser payaso, hay montones en las calles. En Cuba no, tiene que registrarse con el Estado o lo echan preso. Hasta para ser payaso. Aquí usted puede prosperar en este país. Todo cuesta, por supuesto, pero usted puede prosperar. Usted llega a este país y en unos cuantos meses usted tiene un carrito bochito de unos $2,000, aunque le ande echando ahí un poquito de humo por acá y por allá y brincando para acá, pero usted llega en su carro a la iglesia con ayuda del Señor. A los 2, 3, 4 meses de estar aquí. En nuestros países usted se mata por 30 años y nunca tiene ninguna bicicleta. Entonces, nosotros, esta nación, somos el impedimento para que se establezca el gobierno mundial y el sistema económico sea reconfigurado de una manera que va a ser terrible, nunca antes vista en la historia. Veamos en primer lugar la burocracia gubernamental. Ahí tenemos de fondo el Capitolio de los Estados Unidos, que es donde se maneja toda la burocracia. Los pueblos y las naciones de la tierra tienen que realizar grandes sacrificios para poder sostener un gobierno grande y burocrático. Los grandes gobiernos burocráticos y todos sus funcionarios públicos ejercen una influencia excesiva en la administración pública y los negocios del Estado. Recientemente el gobierno de Nicaragua publicó su presupuesto nacional. Ya sabía esto yo, porque hay un concordato entre Nicaragua y el Vaticano, y el gobierno de Nicaragua amenazó a la Iglesia Católica que no le iba a dar su partida de dinero que le da todos los años. El Estado de Nicaragua le da dinero a la Iglesia Católica, al igual que lo hacen en Colombia, porque hay un concordato. En el concordato entre el Vaticano y un Estado, el Estado sostiene al clero católico romano, enseña la religión católica en las instituciones y escuelas del Estado, y la religión católica viene a ser la iglesia oficial del Estado. O dígame qué personas en Colombia estudian en escuelas que no sean católicas. Tremendo eso, amados. Por eso la situación que tenemos en nuestros países. Este sistema ejerce un control sobre todas las naciones del mundo en nombre de la religión para actuar políticamente. Los gobiernos, para los que están en Venezuela, habrán recordado que el señor Hugo Chávez confiscaba cuantas propiedades le daba ganas de confiscar. Confiscando las propiedades, arrestando injustamente a las personas y limitando el derecho de libertad individual. El gobierno fue creado por Dios con una sola función: para proteger el derecho de libertad individual. Los pueblos de la tierra toleran el crecimiento de sus gobiernos con el pretexto de la promesa del crecimiento económico. Ahí viene otro paquete de estímulos para el pueblo americano. ¿Quién cree que va a pagar ese dinero, amados? El dinero no existe en las arcas del gobierno. El gobierno tiene que pedirle prestado el dinero a la Reserva Federal y a los bancos privados. ¿Y quién cree que va a pagar ese dinero posteriormente? Los contribuyentes. El Estado no tiene dinero. Vayamos entendiendo esto. El Estado, el gobierno de los Estados Unidos y cualquier gobierno, solo puede obtener dinero por 3 maneras. O lo imprime de manera irresponsable, como sucedió en Venezuela, que ya no le cabían ceros a los billetes,
y en México también. Por eso decía que una vez se encontró un billete de $1 con otro billete de $1 en México y le dijo, seamos sinceros, le decía, porque ya no había dónde ponerle más cero a esa cosa en tiempos de Cedillo, ¿verdad? Hasta ahorita le agarraron, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene dinero solamente imprimiéndolo, ellos tienen la máquina. Segundo, pidiendo prestado a los bancos privados. Y tercero, aumentando los impuestos. El gobierno no tiene dinero. El que tiene dinero es el pueblo americano. Pero como ellos están en el poder, ellos pueden decidir cuándo le quitan su dinero a usted. Para los que tienen oro en sus casas, mayormente en barras de oro, hay una ley en los Estados Unidos que si entramos en una crisis, todo el oro en barras es confiscado. El gobierno sabe quiénes tienen oro en barras en sus casas o en los bancos. Y a la hora de un conflicto, de una crisis política nacional o económica, el oro es confiscado. Lo único que no se puede confiscar son las monedas de oro que las personas tienen en su mano. ¿Okay? Entonces no hay nada seguro, amados. Los Estados Unidos poseen la economía más grande y más poderosa del mundo. ¿Saben lo que dicen los señores del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza? Que los Estados Unidos no continuará siendo la potencia económica del mundo. Y en el video que ellos publicaron solamente aparecen banderas de Europa. Esta es la razón por qué hemos tenido la crisis en las elecciones de los Estados Unidos. El esfuerzo de remover a un presidente que se les ha opuesto es monumental. Lo sabremos el 14 de diciembre cuando el colegio electoral vote finalmente para decidir quién es el presidente de los Estados Unidos. El crecimiento sin precedentes de la economía americana ha hecho posible que el pueblo americano tolere el crecimiento del gobierno siempre y cuando se puedan pagar las cuentas y gozar de un alto estándar de vida. Vayamos a nuestro segundo punto, el peligro del gobierno grande, de un gobierno grande. Veremos allí, en la palabra de Dios, vamos a ver el texto bíblico de 1 de Samuel, capítulo 8. Quiero que le pongan atención a la imagen que está en ese texto bíblico. 1 de Samuel, capítulo 8, versos del 1 al 18. ¿Sí pueden ver la imagen? Pueden analizar lo que están viendo. Aquí tenemos, en lo que sería la izquierda de ustedes, el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Y a la par está interlazado con la Torre de Babel. Los europeos construyeron el Parlamento Europeo en la forma de la Torre de Babel. Si ustedes pueden notar, en la parte de arriba del Parlamento Europeo no está terminado, porque la Torre de Babel tampoco fue terminada. ¿Ustedes entienden? Esta gente no es ignorante en lo que está haciendo, amados. Podemos entender a dónde va esto. Cuando decimos que el catolicismo romano es la Babilonia de Apocalipsis 17 y 18, estamos correctos por la siguiente razón. La primera Babilonia, en el mismo capítulo, dice que estaba en el desierto, en Irak, en el pasado. La nueva Babilonia, en el mismo capítulo 17 de Apocalipsis, se encuentra en una ciudad rodeada de 7 colinas. La única ciudad sobre el planeta rodeada de 7 colinas era la ciudad del Vaticano, y una de las colinas se llama la colina Vaticanus en latín clásico, dividido en sus dos raíces etimológicas, vate y cano. Vate significa lugar de adivinación y cano lugar de brujería. ¡Wow! Interesante. Desde ahí se deriva toda la confusión religiosa, política, económica a todo el planeta. Y como los políticos se han beneficiado económicamente de este sistema, nadie la confronta.
Los Estados Unidos iban a atacar el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial. Estábamos a punto de atacar el Vaticano. ¿Sabe por qué no lo hicimos? El Vaticano prometió mover a los bancos de Nueva York gran parte de sus reservas económicas. Oro, plata, piedras preciosas, cuentas bancarias, pinturas de gran precio. Y entonces nos paramos, por razones económicas no invadimos al Vaticano. ¿Qué le parece? Tuvimos una guerra con Vietnam, donde murieron 50,000 soldados americanos, pero por razones económicas volvimos a establecer relaciones con Vietnam, como que nunca pasó nada. 50,000 muertos. Veamos 1 Samuel capítulo 8. Quiero mostrarles en ese pasaje bíblico lo que ya Dios advertía al pueblo de Israel miles de años atrás. Lo que yo estoy diciendo esta mañana no es nuevo. Que no lo sepamos es otra historia. Vayamos al 1 Samuel 8, empezando en el verso 8. Yo quiero que le pongan atención al texto bíblico. Yo lo voy a leer. ¿Lo encontraron? 1 Samuel 8. Diga un amén todos los que lo tienen. Ok, empecemos en el verso 8. Solamente yo leo en esta ocasión. Conforme a todas las obras que has hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Recuérdese que Dios era el rey de Israel y en un momento el pueblo de Israel, ¿qué dijo? Queremos tener reyes como las otras naciones. Los pueblos están diciendo ahorita, queremos ser comunistas, socialistas como las otras naciones. ¿Really? Ya va a ver lo que van a recibir. Cuando el pueblo de Israel rehusó que Dios fuera su rey, cuando los peregrinos llegaron a los Estados Unidos, venían huyendo de la reina María, la sangrienta en Inglaterra, que estaba persiguiendo y dándole muerte a cuanto evangélico podía. Y al llegar a las costas de Massachusetts, en el Mayflower, dijeron: no tendremos ningún otro rey que no sea Jesucristo. Y por eso esta nación fue la nación que ha llegado a ser hasta el día de hoy. Verso número 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y de jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Oiga bien, después de haber tomado tal decisión, y clamaréis aquel día causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. El gobierno de Nicaragua anualmente, en una calle que se llama la Avenida Bolívar, establece altares por todas las entidades del gobierno, todas las oficinas gubernamentales. Tienen que construir altares a la Virgen. Y el pueblo de Nicaragua está orando a la Virgen para que la saque de la crisis que la Virgen los metió. ¿Qué le parece? Si el catolicismo romano los metió en el problema que está, y le están pidiendo al catolicismo romano y a su Virgen que lo saque del problema, déjeme decirle, no lo sacará. Hay que abandonar la idolatría, hay que abandonar el clamor a dioses falsos, orar al Dios de la Biblia para que Dios pueda traer liberación. Mientras el pueblo de Israel no se arrepintió, Dios no oyó su clamor desde los cielos. Verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Entonces le dijo Dios en el verso 22:
oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, todos, cada uno a vuestra ciudad. Y lo que pasó después es un asunto de historia. Nosotros queremos socialismo en este país. Un gran porcentaje del pueblo americano ha votado para que nos convirtamos en un país socialista. No le clamemos a Dios posteriormente. Vamos a tener lo que hemos pedido. Vayamos en ese mismo capítulo, vayamos en el versículo número 7. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Ahora leamos todo ese versículo. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos. Cuando decidimos rechazar a Cristo, tendremos lo que hemos pedido. Cuando una nación ya no quiere lo que tiene, es porque ya tiene un reemplazo. El pueblo americano, una parte del pueblo americano, excepto los cristianos y los patriotas de Estados Unidos, no queremos comunismo en los Estados Unidos. Pero pareciera que un 50% del pueblo americano está cansado de tener libertad. Está cansado de trabajar. Quiere que el gobierno lo sostenga, que todo sea gratis. ¿Okay? Y ya no quieren democracia, ya no quieren elegir gobiernos cada 4 años. Quieren tener uno que se quede permanente hasta que Jesucristo venga. Bueno, si eso es lo que estamos buscando, eso es lo que tendremos. Después no nos lamentemos. Versículo número 4 y verso 5. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es cierto, los hijos de Samuel no se portaban muy bien. Es cierto, Samuel había envejecido, pero el Dios de la Biblia no envejece. Él nunca muere. Si no importa que se muera todo el mundo alrededor de nosotros. El Dios en el cual confiamos no muere, no se cansa, no envejece y nunca está aburrido. Siempre estará dispuesto a escuchar el clamor de toda aquella persona que invoque su nombre. Verso número 1, leamos todos juntos. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Si el pueblo de Israel hubiera continuado teniendo a Dios como su rey, se hubieran ahorrado muchos problemas. Pero ¿qué quería el pueblo? No quería a Dios, quería a hombres pecadores, corruptos, que les habrían de robar posteriormente las cosas aquellas que Dios les había prometido. No sé si podemos regresar donde está el texto de 1 Samuel 8:7. Aquí tenemos al Papa Benedicto XVI con un pastelito que parece que se lo hicieron en la Casa Blanca, porque el presidente Bush está de fondo y arriba está el sello del presidente de los Estados Unidos. ¿Ustedes pueden notar de qué forma tiene el pastel? Tiene la forma de la Torre de Babel. ¿Okay? En la parte izquierda de ustedes está una torre que se llama la Torre de Babel, que fue diseñada por un hombre que no me recuerdo ahora el nombre de él, se llama Peter Bruegel-Belz de Elder, un holandés. En el año 1500 diseñó esa Torre de Babel. Aquí hay 12 estrellas en esa torre, que cuando la Unión Europea se unificó,
y habían 12 países y 12 estrellas, todo el mundo pensaba que eran las 12 naciones que representaban. No, esas 12 estrellas tienen que ver con la Inmaculada Concepción de María. Europa es el centro de este movimiento en el mundo. Y el título allí que dice Europa, muchas lenguas, una voz. ¿Sí miren lo que están diciendo? En la Torre de Babel había una lengua. ¿Y qué pasó con una lengua? Se multiplicó en todas las lenguas que hablamos en el día de hoy. Sayonara, bonjour, buongiorno, good morning, buenos días, etcétera, etcétera. En todos los idiomas. Ahora ellos dicen, hay muchas lenguas, pero tenemos una sola voz en la Unión Europea. Una Torre de Babel. Vayamos a nuestro siguiente punto. El tercer punto, la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión y solamente una misión. Vayamos a Mateo 28 del 19 al 20. Mateo 28 del verso 19 al 20. Esta es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es social ni es política. Nuestra misión es rescatar a cada pecador que no tiene a Cristo para que no muera en el lago de fuego por toda la eternidad. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es erradicar la pobreza en el mundo. La pobreza en muchos de los casos es resultado del pecado. Hay personas que se han dedicado toda su vida a ser alcohólicos o drogadictos. ¿Qué cree que va a pasar en su vida? Van a tener una vida de miseria en sus familias también. Entonces, muchos de los problemas económicos de la familia o de los individuos no tiene que ver nada con los sistemas económicos imperantes, tiene que ver con el estilo de vida que la persona tiene. La única manera que eso puede ser transformado es solamente a través de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 al 20, leamos todos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay quienes culpan a la Iglesia de Cristo por no tener una participación más activa en aplicar los principios cristianos para cambiar las condiciones sociales e industriales del mundo. Déjeme decirle en primer lugar que la misión de la iglesia no está determinada ni por el gobierno, ni por las condiciones políticas, ni por las condiciones económicas. Predicaremos el Evangelio a pesar de todo esto. La misión de la iglesia está determinada por Cristo y por su palabra. La misión de la iglesia es doble: predicar el Evangelio de Cristo para ganar las almas perdidas para Cristo, y luego enseñar y discipular a los nuevos creyentes en la palabra de Dios hasta el día de su muerte o el día del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia de Cristo, no la religión organizada. La iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia redimida por la sangre de Cristo, la iglesia nacida de nuevo, la iglesia que tiene su fe en la palabra de Cristo, no tiene ambiciones políticas ni económicas. Nuestra única ambición es obedecer y agradar a Cristo y a su palabra. El único mandato social que encontramos en la Biblia se encuentra en 1 Timoteo 5, del 9 al 10. 1 Timoteo 5, del 9 al 10. De nada sirve llevarle comida a los pobres si no le hablamos de Cristo, como hacía la señora Madre Teresa de Calcuta. Le llevaba comida, pero nunca les habló de Cristo. Les dijo que creyeran en el Dios que tenían en su corazón. Nunca les habló de cambiar nada. Pues la gente se fue bien comida a la eternidad en Cristo Jesús. 1 Timoteo 5, del 9 al 10. Leamos. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que ha sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos,
si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hay muchas jóvenes que están viudas y son un desastre. Las viudas tienen que ser no menor de 60 años y tienen que tener un buen testimonio para que la iglesia supla sus necesidades. Pero si la viuda tiene 25 años y es atractiva, imagínense estarle dando de comer todos los días, pagando la renta y el carro y la gasolina y el seguro y todo esto. Puede ir a trabajar. ¿Me explico? Puede ir a trabajar. En McDonald's hay trabajo, en el Chick-fil-A, en el Burger King, para empezar en algún lugar. Limpiando casas. Aquí hay trabajo. Amado, aquí no hay una persona que cruce la frontera de los Estados Unidos que se sostenga la quijada en su casa por los próximos 6 meses. Hay personas que inclusive llegan hoy y mañana ya están trabajando. Si no andan trabajando cortando pasto, andan pegando bloques, andan reparando techos, pintando, trabajando en carretera, en carpintería, recogiendo las frutas del campo. Aquí hay trabajo por todos lados. Es un país de oportunidades, amados. Pero hay que trabajar. Somos el país que somos, pero hay que trabajar. Dios está en contra de que las personas sean sustentadas económicamente sin trabajar. Todos tenemos que ser productivos en la casa. Hasta los niños. Ya cuando ya están grandecitos, hay que obligarles a recoger las cosas del suelo. A los más grandecitos que boten la basura de los cuartos. A las niñas y los varones también, que limpien los baños, la cocina, que hagan algo. Tienen que aprender en la casa para que se acostumbren a ser personas de bien en nuestra sociedad. Pero desgraciadamente en muchos de los casos nuestros jóvenes están en el teléfono, no están barriendo la casa ni botando la basura. ¿Qué le parece? Y la pobre mamá lavando la ropa, cocinando, planchando, haciendo esto, haciendo el otro, cayéndose, levantándose, tropezándose, dando de comer al bebé, al otro, y los jóvenes de la casa sin hacer nada. Eso es incorrecto. La Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Todos tienen que producir. Todo programa de bienestar social dentro de la iglesia está carente de propósito si las personas no están interesadas en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 11, verso 10. Hebreos 11:10. Todos los santos del Antiguo Testamento, en el capítulo 11 de Hebreos, en esta sala del Salón de la Fama, donde están todos los grandes personajes de la Biblia, todos los héroes de la Biblia, dice que no fueron perfeccionados antes de nosotros. Leamos el texto: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón porque tenía su fe y su mente puesta en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El único Dios que es justo es solamente el Dios de la Biblia. No hay nadie más. La meta fundamental de la iglesia es guiar al pecador a la salvación eterna de su alma. Todo programa social dentro de la iglesia es inútil sin la predicación del Evangelio de Cristo y la enseñanza del plan de la salvación. Padres, voy con ustedes. No dije madres, dije padres. Que las mamás me quedaron viendo rapidito, así como enojadas. Los padres tenemos una responsabilidad. Desgraciadamente no hemos sido enseñados en estos. Los padres tenemos la responsabilidad de dejar herencia a nuestros hijos. Es bíblico. En este país, en los Estados Unidos de América, la mayor cantidad de americanos dejan herencia a sus hijos después que mueren. Nosotros en Latinoamérica les dejamos miseria y deudas. Es más, algunas personas procuran tener 5 o 10 hijos con la mentalidad que los hijos los mantengan cuando estén ancianos. Vea lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:14.
Segunda de Corintios 12, 14. Quiero que lo leamos todos los padres, por favor, abran ese texto bíblico. Segunda de Corintios 12, 14. Veamos lo que dice el texto. He aquí, dice Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, leamos todos, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Quedó claro el asunto? No es fábrica de niños para que ellos sostengan a los papás cuando estén viejos. Los padres deben de heredar a sus hijos. Proverbios 13, 22. Proverbios capítulo 13, verso 22. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será guardada para el justo. ¿Qué le parece? Dios va a hacer transferencia de riquezas del pecador al justo. Dice la Biblia, dice Salomón en el libro de Eclesiastés, que a la persona que obedece a Dios, que tiene temor de Dios, le da sabiduría y paz. Al pecador le da la habilidad de hacer dinero y riquezas para dársela al que obedece y teme al Señor. Quiero concluir con esta nota lo que será el gobierno del anticristo y lo que viene en el mundo, no solamente en nuestra nación, en el mundo. Vayamos rápidamente a Daniel capítulo 7, libro de Daniel capítulo 7. Todo el mundo buscando ese pasaje bíblico. Daniel capítulo 7. Esto está profetizado en la palabra de Dios. No importa lo que usted desee, lo que está escrito va a cumplirse, no matter what. Daniel capítulo 7, verso 17. La Biblia habla de bestias en el libro de Apocalipsis. Daniel nos explica quiénes son esas bestias. Verso 17, todo el mundo leyendo. Estas 4 grandes bestias, ¿son qué cosa? Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Ya encontraron Daniel, amados? Ok, entonces leemos todos, por favor. Verso número 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra hará ¿qué cosa? Devorará, trillará y despedazará. Para los que están esperando un mejor gobierno en esta tierra, lo que viene es peor. El gobierno del anticristo, el más grande dictador de la historia, que gobernará por 3 años y medio el mundo, devorará, trillará y despedazará a la tierra. Y el gran reset económico, la gran reestructuración de la economía del mundo, ya se empieza a vislumbrar en el horizonte. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Lea usted su Biblia. Si usted no lee, usted no podrá recordar lo que Dios dice en su palabra. Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Ya escuchamos las voces de la reestructuración, de el restablecimiento, la reconfiguración del sistema económico mundial. A la vuelta de 10 años está programada. Verso 16. El anticristo, leamos todos, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué está dando la gente ya ahorita como ensayo? La frente, mijo. Usted llega a un lugar que le van a tomar la temperatura, usted voluntariamente da la frente. ¿Qué le parece? Nos estamos acostumbrando, ¿no es cierto? Este es un gran ensayo. ¿Sabe lo que dijo? No sé si se fijaron en la cosa del reset, que decía COVID-19, The Great Reset. El príncipe Charles de Inglaterra dijo que nunca había habido una gran oportunidad como esta, y probablemente nunca la habrá, COVID-19, para restablecer, reconfigurar
y reiniciar el sistema económico mundial. Ellos lo llevaron a ese punto. Ellos son los culpables. Ahora van a introducir algo que el anticristo usará para dominar al mundo. El texto dice: hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Oye, ven lo que viene, verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Delta Airlines, una de mis líneas aéreas favoritas, ha expulsado a más de 500 personas de sus vuelos por rehusar a usar máscaras dentro del avión. Y en el futuro inmediato, a la vuelta de unos 6 meses, si usted no tiene pruebas de que está vacunado con el COVID-19, con la vacuna mundial, que por la primera vez habrá una vacuna mundial, usted no podrá subir a un avión. Es más, usted no podrá entrar a muchos lugares si no tiene pruebas que está vacunado. Entendamos los días en que estamos viviendo. Nadie podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Usted llegará a un trabajo, a pedir trabajo, la primera cosa que le van a preguntar es si usted está vacunado contra el COVID-19. No, pues no me he vacunado. Lo sentimos mucho, usted no puede aplicar en esta empresa. ¿Qué le parece? ¿Le parece raro, verdad? Algunos me hacen así. Está aquí, amado, ya llegó. La vacuna va a estar en los próximos 6 meses disponible a nivel mundial. La Unión Europea ha destinado no sé cuántos billones de dólares para darle la vacuna gratis a todos los países del tercer mundo. ¿No le parece raro eso? ¿Y por qué no suelta entonces dinero para el hambre de las naciones? Pero para vacunarlo, tremenda cantidad de dinero. Acaban de decirlo hace poco. Todo el mundo va a ser vacunado, aún en los países pobres, remotos del mundo. Este libro no falla, esta es la palabra de Dios. Nosotros tenemos un gran escape, se llama el arrebatamiento de la iglesia. Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, too bad. Usted tendrá que confrontar lo que viene. Técnicamente, amados, con estas palabras termino. El principio de los días de la gran tribulación empiezan a vislumbrarse en nuestro horizonte. En este momento la nación de Israel se prepara militarmente para confrontar ataques en varios frentes: norte, este y probablemente en el sur. Ahorita que yo estoy hablando con ustedes, los días han cambiado. Si usted piensa que esto va a volver a la normalidad, está totalmente equivocado. No regresará a ninguna normalidad. Es más, el señor Schwab, no me recuerdo el nombre primero de él, está prediciendo que hay otra crisis de gran envergadura que viene en el mundo. Y ahora es cibernética. En cualquier momento podría ser atacado todo el sistema eléctrico de los Estados Unidos y quedarnos sin luz. ¿No sería malo empezar a comprar algunas plantitas eléctricas que venden en Lowe's, que valen $750, que puede durar 10 horas dando energía? Uno de estos días, los bancos son atacados cibernéticamente. Y si usted no tiene alguna copia de su último statement del banco, usted no probará que usted tiene el dinero que dice que tiene. Esto está profetizado hace 2000 años. Estamos empezando a ver el presagio de esos días. Actúe como que no va a suceder nada mañana, pero sin olvidar que esto va a cambiar y que en cualquier momento seremos levantados para estar con Cristo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan el retorno de Jesús? Padre, en esta hora, bendice tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos presentes, los que están a través de Facebook, los que están en otros países. Bendícelos, Señor,
y te rogamos que tu palabra pueda persuadir sus corazones a buscar tus caminos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios le bendiga.